varias veces. Efesios es una carta que nos habla de nuestra vida en Cristo. En primer lugar, vemos durante el primer capítulo, ¿verdad?, que necesitamos saber lo que somos en Cristo, ¿verdad? Y eso es una frase que se repite en toda la carta: en Cristo, en el Señor, en Él. Entonces, también necesitamos saber que tenemos, hermanos, dice la Biblia de Efesios 1:3, que tenemos toda bendición espiritual, ¿verdad? Nuestra bendición en este mundo no es física, ¿verdad? Si el Señor te ha permitido tener bienes de este mundo, gloria a Dios, ¿verdad? Y ojalá que los pongamos a su servicio. Pero nuestra bendición es espiritual. Es decir, Pablo, vimos, esto varias semanas, ¿verdad? Que tenemos todas las bendiciones en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué nosotros necesitamos esto? Porque necesitamos conocer más de Dios, ¿verdad? Y eso también lo vimos en el capítulo 1. ¿Para qué? Para que podamos andar de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Y es el mismo poder que actuó en Cristo para su resurrección. Entonces, Pablo también, luego por última vez, hace como unos, no me acuerdo, 3 semanas por ahí, vimos que Pablo no quiere que estos hermanos en Éfeso, ¿verdad?, se olviden de dónde Dios los rescató, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que también a veces se nos olvida, de dónde Dios nos ha rescatado. Dice la Biblia que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí hay varias menciones que dice que juntamente estamos con Cristo y juntamente con Él también nos resucitó, nos dio vida. Y entonces, por lo tanto, no tenemos que seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? Ustedes saben que este mundo va en contra de Dios, ¿verdad? Y es fácil ir con el mundo. ¿Por qué? Porque la gente te va a decir: no, hombre, eso está bien, hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo miente, todo el mundo está viviendo en unión libre. ¿Por qué? Porque eso es lo que cree el mundo. Pero Dios no. Y entonces, por lo tanto, nosotros ya no tenemos que vivir como los demás. Y ya no tenemos que hacerle caso a nuestra carne, a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne, a los pensamientos de la carne. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Génesis que los pensamientos del hombre son continuamente solamente ¿qué? El mal. ¿Verdad? Si usted es cristiano, deje de leer la Biblia una semana, 2 semanas, y le aseguro que usted va a estar pensando solamente en el mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la corriente del mundo. También la semana pasada hablábamos de que Dios es rico, ¿verdad? Dios es rico en misericordia, que nos amó y nos dio vida juntamente en Cristo, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales, y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia que tuvo para con nosotros. Esto, hermanos, es cuando nosotros lleguemos al cielo y después del milenio y en la eternidad futura, Dios va a decir: vea, estas son las personas que yo salvé por la pura gracia mía. ¿Por qué? Porque yo era rico en misericordia, yo era rico en gracia. Y hermanos, y un día de estos, la misericordia de Dios se va a acabar. Dios va a decir: hasta aquí. Y entonces, es decir, la gracia de Dios se va a acabar un día de estos. Estamos todavía viviendo en un periodo de gracia, cuando lo que se necesita para salvarnos es simplemente fe en Jesucristo, más nada. Y un día de estos, Dios va a decir: hasta aquí. Él va a mandar a su Hijo Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Después comienza un periodo que se llama la tribulación, que para obtener la salvación vas a tener que ganártela. Vas a tener que trabajar por eso. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros conseguimos todo esto. Cómo es que nosotros conseguimos este regalo. Cómo es que Dios nos da esa gracia. Y antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos dirija y que nos abra nuestros ojos. ¿Está bien?
Muy bien, oremos. Señor Dios, gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de venir a este lugar para bendecirte, Señor, para glorificarte, para buscarte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y yo te quiero pedir que tú, por favor, nos ayudes a concentrarnos, Señor, y que tu Espíritu Santo, tu palabra, nos hable esta mañana, Señor, para que podamos salir de aquí edificados, que eso es lo que tú quieres para nosotros. Señor, y gracias porque el día de hoy estamos celebrando casi el 15 de septiembre, y que es el Día de la Independencia. Te damos gracias por vivir en un país, Señor, libre, que podemos predicar tu evangelio libremente a las personas. Señor, y si algo nos pasa, pues sabemos que eso es tu voluntad, pero gracias por estar aquí en este lugar, y gracias por mis hermanos aquí presentes, y que tu palabra nos ayude este día para salir de acá diferentes. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces comenzamos con el versículo 8, ¿verdad? Y son unos versículos que usted bien se conoce. Y dice así: en primer lugar, recibimos vida nueva a través de su gracia. ¿Verdad? ¿Cómo es que hemos recibido todas las bendiciones espirituales? ¿Cómo hemos recibido la salvación eterna? Todo es a través de su gracia, de la gracia del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. En primer lugar, tenemos que entender de qué nos ha salvado Dios. ¿De qué nos ha salvado el Señor? El Señor nos ha salvado de la ira de Dios. El Señor nos ha salvado de la separación eterna, de la muerte espiritual. Es decir, el Señor nos ha salvado de ir al infierno. Dice la Biblia que cualquier persona que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Y dice así, hay un par de versículos ahí para empezar. Dice, segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales, ¿verdad? Los que no creyeron en Cristo, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cualquier persona que no reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, cualquier persona que no crea en Él, dice que va a sufrir pena de eterna perdición. Dice, separado de Dios, excluido de Dios. Nunca vas a poder ver la presencia de Dios. Dice también Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para nosotros que entendemos el Evangelio y entendemos la gracia de Dios, tal vez es algo bueno, qué dicha, ya, bueno, gracias a Dios por su gracia, porque no tengo que ir al infierno. Pero yo no sé si tienes algún familiar, si tienes algún amigo, si tienes algún hermano, algún compañero de trabajo que esté con usted siempre, ¿verdad? Que esté con usted constantemente. Si esa persona no cree en Jesucristo, se va a ir al infierno. Debemos de pensar en eso. No hay nada que ofende más a Dios que la persona que cree que va a ir al cielo por las buenas obras. No hay nada que ofende más a Dios que la persona que cree que va a ir al cielo por las buenas obras. Es como darle, y esto lo escuché de un pastor, esto es como darle un puñetazo en la cara a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un juez santo, ¿verdad? Dios es un juez justo. Y Dios tiene que dar justicia, ¿verdad? Dios tiene que dar justicia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Entonces, dice la Biblia que Él va a dar justicia al que hace lo malo, ¿verdad? Y para Él, el que hace lo malo es la persona que ha quebrantado sus mandamientos, la persona que ha dicho una sola mentira en su vida, la persona que ha tenido pensamientos lujuriosos,
la persona que ha desobedecido a sus padres, la persona que dice blasfemias. Eso es ir en contra de Dios. Y entonces Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa va a tener que tener esa pena de eterna perdición. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Como aprendimos la semana pasada, pero dice Dios, yo soy rico en misericordia, y los amé con tanto amor, que estuve dispuesto a entregar la vida de mi Hijo Jesucristo, un ser superior, sin pecado. Él vivió 33 años y medio en este mundo sin decir una sola mentira. Vivió para hacer simplemente la voluntad del Padre, y Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo en sacrificio por nosotros. Y dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cualquiera persona que crea en Él no se pierda, no se va a perder en el infierno, sino que va a tener vida eterna. Y cualquiera persona que no crea eso, le está diciendo a Dios, no, Dios, ¿usted sabe qué? Yo voy a ganarme el cielo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice mi abuelita. Eso es lo que dice la iglesia ahí donde yo crecí. Y es como darle un puñetazo a Dios en la cara. Y Dios dice, está bien, si usted quiere jugársela, juéguesela. Yo hice todo por usted. Pero si usted quiere creer en eso, si usted quiere creer que sus buenas obras le van a salvar, les estás ofendiendo a Dios. Toda obra, es más, dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 27 al 29, toda la obra que Dios quiere que hagamos para que nosotros podamos ser salvos, es esto. Y es más, dice así, es más, es una pregunta que le hicieron al Señor. Dice Juan 6, 27 al 29. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y hermano, si usted quiere decir, yo voy a ir al cielo por obras, esta es la única obra que usted puede hacer para ir al cielo. Creer en aquel en que Dios ha enviado. Dice también Romanos 3, 22 al 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Pero dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es por la pura gracia de Dios que nosotros somos salvos. No es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. No es por venir todos los domingos a la iglesia. No es ni siquiera por diezmar. No es por enseñar. No es por predicar. No es por ser el mejor estudiante de la Biblia. Hermanos, eres salvo por la pura gracia de Dios. Y eso nunca debemos de olvidarnos. Una vez que nosotros llegamos a entender que no podemos salvarnos por nuestras propias obras o por nosotros mismos, lo único que nos toca por hacer es invocar el nombre de Dios, invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando, o se ha leído la historia, ¿verdad? Cuando Pedro, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos se adelantaron en la barca y que entonces vino un viento, ¿verdad? Y que había una tormenta, y que Jesús vino a ellos caminando por el mar, ¿verdad? O sea, yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Entonces Pedro dice, bueno, dijeron, hay un fantasma, ¿verdad? Y todos estaban asustados, ¿verdad? Entonces Pedro dice, entonces Jesús les dijo, no teman, soy yo, ¿verdad? Como a una distancia, ¿verdad? Viniendo hacia ellos. Y entonces Pedro dice,
Señor, si es usted, mande que yo vaya, ¿verdad? Ahí el agua y yo voy a creer, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Pedro salió de la barca y empezó a caminar en el agua, ¿verdad? Dice, pero Mateo 14, 30 al 31, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, o sea, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hermanos, lo que nos hace entender esto, bueno, es muchas cosas, ¿verdad? Pero los que invocan a Jesús, el Señor está cerca. El Señor está cerca, tal como Pedro dijo, Señor, sálvame, y extendió su mano. Así está cerca Jesús de cualquiera de los que le invocan. Dice la Biblia que Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el Señor está atento, escuchando, y si alguien lo invoca, dice, Señor, sálvame. El Señor está ahí para agarrarlo de su mano. Y entonces, recibimos vida nueva por medio de su gracia. Ahora, en segundo lugar, recibimos vida nueva por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, Dios ya hizo su parte. Dios ya fue demasiado rico, ¿verdad? Misericordia, que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, nos perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, nos manda el Espíritu Santo, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que tener fe en Él. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y por supuesto alguien dice, no, es que si yo no veo la fe, yo no voy a creer, ¿verdad? Ok, entonces, si no es el oxígeno, pero sí crees en el oxígeno. ¿Por qué? Porque estás respirando. Y por supuesto, es algo que tenemos que estar convencidos de que Jesús murió por nuestro lugar. De que Dios le levantó de los muertos, que Dios le resucitó con su poder. Y entonces, como se nos enseñaba antes, ¿verdad? Hace muchos años atrás, hay que orar para recibir a Cristo. Y tienes que decir estas palabras en oración. Yo sé que mucha gente lo hizo de un corazón sincero, ¿verdad? Pero esa oración en sí no te salva. Lo que te salva es la fe que tú tienes de que Jesús murió en tu lugar. La fe de que Cristo resucitó para darte vida eterna. Esa es la fe. Y cuando tienes fe, Dios te da gracia. Dios te extiende su mano. De tome, aquí está, tome. No es la oración en sí. Yo no sé cuántas veces yo oré, no sé, 100, 200 veces. Todos los domingos yo oraba, sí Señor, sí, perdón, sí. No, hermano, no es la oración que te salva. Es la fe en Jesucristo que te salva. La fe de que Él murió en tu lugar. Y si estás convencido en tu corazón de eso, tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo bautizándote. Tienes que confesarlo diciendo, yo iba para el infierno, ahora Cristo me salvó. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la fe tiene que estar ahí en el corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón dispuesto a decirle, Señor, sálveme. Y cuando tienes eso, Dios te da su gracia. Al ver tu situación,
de que estás condenado al infierno, de que tienes que ir a pagar tu pecado allá en la eternidad, de que vas a estar separado de Dios para siempre, pero oyes el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo es rico en misericordia y te amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a la vida a su propio Hijo. Y tienes que tener fe en eso para que Dios te dé su gracia. Y entonces Dios quiere ver tu corazón arrepentido. Y nada más, lo único que necesitas es: Señor, sálvame. Porque yo sé que tú eres la única persona que me puede salvar. Y eso es lo que te da gracia. No hay nadie más que lo pueda hacer. Ahora, esta fe, dice hablando de la gracia, allá el versículo 8 todavía, dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que no es de nosotros es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que tiene que darnos es justicia. Dice: usted pecó, usted tiene que ir a pagar su pecado en el infierno. Pero si usted tiene fe en mi Hijo Jesucristo, yo le doy mi gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios que Él nos da. Dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros escuchamos, ¿verdad? Oímos la palabra de Dios, que estamos condenados a estar en el infierno, pero oímos el Evangelio a través de la palabra de Dios y tenemos fe. Entonces, cuando oyes su palabra y lo que dice es: si no creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos condenados. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo único que nos toca es poner nuestra atención en el hecho de la cruz, en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Y esto fue lo que dijo el Señor también. Juan 3:14. Juan 3:14 al versículo 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado cómo? En la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo que nos dice este versículo es que Jesús se hizo maldición. Jesús no es una serpiente, pero Jesús se hizo una serpiente por usted y por mí. Jesús hizo pecado por ti y por mí, y estuvo dispuesto a ser levantado una cruz para que todo aquel que vea en Él y crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, dice el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Recibimos vida nueva sin merecerla, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Romanos 11:6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Yo no sé cuántas veces hemos hablado de esto con la gente allá afuera y les cuesta entender. Y aún cuando uno pasa todo el evangelio, ¿verdad?, con ellos: vea, si usted es un pecador, sí, usted es un mentiroso, sí, ok, entonces por eso usted va a ir al infierno, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿le preocupa? Bueno, sí me preocupa, yo no quiero ir al infierno. Pero entonces Cristo estuvo dispuesto a pagar tu pecado en la cruz. Y entonces, ¿usted cree en Él? Sí, yo creo en eso. Y entonces, ¿cómo vas a ir al cielo? Yo tengo que hacer una obra. Yo no sé cuántas veces hemos visto esta situación. Pero hermanos, esto es parte de lo que hace también el enemigo. Es cegar el entendimiento para que la gente no crea que simplemente nada más tiene que ver a Jesús allá en la cruz y tener fe en Él. Eso es el evangelio.
El evangelio no son obras. El evangelio no es que dice, bueno, yo tengo que bautizarme. No. El bautismo es un acto de obediencia. Viene después de que has creído en Cristo. Pedro sabía nadar. ¿Verdad que sí? ¿Alguien se acuerda la profesión de Pedro? O la ocupación. Pescador. Era pescador. Él sabía nadar. Y estoy seguro que pensó ir a Jesús nadando. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo lo he pensado, ¿verdad? Yo lo pensé. O bien, él pudo haber dicho, mira, estoy aquí a la barca aquí, Jesús aquí, entonces yo no sé, voy a nadar a la barca, voy a nadar a Jesús. Yo estoy seguro que él lo intentó. Pero cuando ve el mar y se asusta, Señor, sálveme, sálveme. Porque no hay otra opción. ¿Es eso o te hundes y te ahogas? Y Pedro lo reconoció. No le valió de nada tener muchos años de experiencia en el mar y saber nadar. No, él ve las olas y el mar y así bravo, y seguramente estaba lloviendo y Señor, sálveme. Porque yo sé que usted es la única persona que me puede salvar. Así es como Dios quiere que lleguemos donde Él. Una vez que entendemos todo esto, que nadie es bueno, que nadie puede ganarse la salvación, que solamente viene por medio de la fe en Jesucristo y a través de eso Dios te da su gracia. Ya llegamos al versículo 10. Amén. Y yo estoy, ojalá que todos los que estemos acá hemos pasado por esto. ¿Verdad? Que decirle, Señor, sálveme. Y si usted está aquí esta mañana y usted, si muere hoy, no sabe dónde iría su alma, hoy el Señor le extiende su mano. Pero usted tiene que decirle, Señor, sálveme. Sálveme porque yo sé que usted es la única persona que me pueda salvar. Yo sé que usted murió por mis pecados, que Él fue el único que pudo morir por mis pecados. Si usted está en esta situación esta mañana, yo le pido que por favor no salga de aquí. Porque si usted muere creyendo que usted puede ir al cielo por obras, va a ir al infierno. Y para los que ya entendemos esto, dice el mensaje, dice el título de este mensaje, Dios nos salvó. Dios nos salvó por medio de la fe, por medio de su gracia. Y ahora Dios quiere que hagamos algo. A todos los cristianos, si usted es cristiano aquí, este mensaje es para usted y para mí también. Este mensaje es que Dios nos creó para hacer algo. Dios nos creó para hacer algo. Dice el versículo 10. Dice, somos creados para buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí lo que vamos a ver son dos cosas. ¿Para qué somos creados? Y dice así, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, Dios nos dio vida, ¿verdad que sí? Dios nos dio vida en Cristo, Dios nos crea de nuevo. Dios, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estábamos con una naturaleza pecaminosa que nos induce a pecar. Y ahora Dios nos crea nuevo, Dios nos hace nuevas criaturas con un diseño divino. Dice un par de versículos de esto. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Dios nos pone en el cuerpo de Cristo. Y dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Ya tenemos una nueva naturaleza, creado según Dios. Esta nueva naturaleza es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y dice 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso.
Dios nos formó, nos puso en el cuerpo de Cristo y nos diseñó para algo específico. Y hermanos, si usted piensa un cuerpo humano, así es, ¿verdad? Nadie en una mano, la derecha, no se queja. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que no. La mano derecha no se queja diciendo, uy, ¿por qué yo no fui pie izquierdo? ¿Verdad? O el dedo pequeñito, el pie, ¿verdad? Dice, ¿yo por qué no fui pulgar derecho? Ellos no se quejan. Y así que dice la Biblia que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que esto de que no me gusta como soy, ¿por qué Dios me hizo así? Salado, ¿verdad? Dios te hizo así con un propósito. Dios te puso esos ojos con un propósito. Dios te puso tu nariz, tu boca, tus hojas, ya dije ojos, tus orejas, todo de tu cuerpo. Dios lo hizo así. Amén. Y si se queja, pues salado, no tiene por qué quejarse. Yo sé que hay más feos que uno, ¿verdad? Ese es el consuelo. No, es broma. Pero hermanos, esto es una broma. Pero por supuesto, somos creados para otra cosa. No somos creados para andar luciendo, ¿verdad? Lo guapo, la guapa que eres. No. Somos creados para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Y dice la Biblia que las cuales Dios preparó de antemano. Dios te rescató del infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tuviste fe en Él, te dio su gracia y te hizo una nueva criatura y te hizo así, tal y como eres, con un propósito, para andar en buenas obras. Y estas buenas obras Dios las preparó de antemano. Entonces Dios las creó y yo creo que tenemos que tener atención, prestar atención a esto. Dios creó las obras. Dios creó las buenas obras que yo puedo hacer. Dios las creó antes de que me creara a mí. Y entonces Dios ve, mira, yo tengo estas obras aquí, yo las he hecho. Y entonces, así, yo voy a poner a Johnny aquí. Porque yo sé que él es el único que puede hacer esas obras. Y Dios ha diseñado esas obras. Y ha diseñado a Johnny, ha diseñado a Adid, ha diseñado a mi amigo Daniel, Manuel, para hacer esas obras. Porque ellos son los únicos que pueden hacer esas obras. Y entonces uno dice, pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Verdad? Dios hizo las buenas obras primero. Y luego nos creó a nosotros, nos hizo nuevas criaturas para que hiciéramos esas buenas obras. Hebreos 13, 20 al 21 dice, y el Dios de paz nos resucitó de los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Dice, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice este versículo que somos aptos, es decir, tenemos una aptitud, ¿verdad? Con P, aptitud. Tenemos una aptitud para toda buena obra. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios para eso mismo. Ese es el diseño que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a poderle decir a Dios, no vamos a poderle decirle al Señor, yo no sabía, yo no sabía cómo hacer eso. Porque Él te diseñó para eso. Es cierto que muchas veces en nuestra carne no le gusta hacer las cosas que son de Dios. Por ejemplo, a la carne no le gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque eso significa levantarse un poquito temprano, ¿verdad? Y estar ahí con Él. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta evangelizar. A la carne no le gusta discipular. ¿Por qué? Porque, ay, qué pereza, después del culto tengo que quedarme una hora ahí, que ya hace mucha hambre, que esto, que el otro. Pero Dios
Dios no quiere que hagamos algo que es sumamente agradable para nosotros. Perdón, desagradable para nosotros. Dios en su diseño divino, en su diseño, Dios dice, vea, yo tengo estas obras aquí, qué asco me hagan esas obras, pero yo voy a poner aquí a Johnny para que haga esas obras porque no hay nadie que las haga. No, Dios no piensa así. Dios Él ha preparado esas obras y nos ha creado para que las hagamos, y esas obras concuerdan perfectamente tal y como somos nosotros, hermanos. Es como cuando algunas veces, ¿verdad? Hemos hecho algo aquí en la iglesia, yo sé, y yo sé que a algunos no nos gusta hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque nunca vas a saber si te gustan o no, ¿verdad? Es como cuando la mamá a uno le da a uno bueno, mi abuela, ¿verdad? Cuando ella hacía mondongo, sopa de mondongo. ¿A quién no le gusta la sopa de mondongo? Ah, son varios, ¿verdad? Ok, entonces me entienden. Ok. Muy bien, entonces llegaba uno de la iglesia o de la escuela, no sé, y Elía, ¿verdad? Así se llama mi abuela. Ella no quiere que le diga abuela. Toda la vida me dijo que le dijera Elía. Entonces, Elía, ¿qué hay de comer? Sopa de mondongo. Pero en realidad, yo me acordé de esto hace poco que mi esposa hizo. Mira, yo creo que yo nunca probé la sopa de mondongo, ¿verdad? Y dije que nunca me gustaba, ¿verdad? Pero sí me gustó el mondongo que hizo mi esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no, después no me va a nada de comer, ¿verdad? Pero hermano, en nuestra vida espiritual es lo mismo. A mí no me gusta trabajar con niños, a mí no me gusta trabajar con jóvenes. ¿Ya lo has hecho? ¿Lo intentaste? Pues no. A mí no me gusta venir temprano no sé, para ayudar aquí. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado? Porque si no lo has intentado, no sabes. Y así es, y hermanos, vean, cada vez de que vamos a evangelizar, es lo mismo. Hermanos, a la carne no le gusta hacer eso. Pero cuando estamos allá y estamos ya de una vez nos tiramos al agua y empezamos a hablar con las personas y ya las personas ven así como a Cristo ya en la cruz y Señor, gracias por esta oportunidad que de hablar con esta persona porque me gusta hacerlo. Y hermanos, las obras que Dios quiere que hagamos tienen que ver con nuestro plan eterno de Dios para nosotros. Y el plan eterno de Dios para nosotros en este momento es edificar el cuerpo de Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene que edificar el cuerpo de Cristo. Y yo sé, si vas a probar a hacer algunas cosas, yo sé que no te van a gustar, pero tienes que intentarlo. Dice Efesios 4, del 11 al 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada vez de que usted viene aquí para servir, usted está edificando el cuerpo de Cristo. Cada vez de que usted viene a limpiar, cada vez de que usted viene a hacer lo que sea, a enseñar a los niños, usted está edificando el cuerpo de Cristo. Y usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Dios ya hizo todo, Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que Dios nos ha diseñado que hacer. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice la Biblia también ahí en 1 Corintios que Dios ha puesto el fundamento, ¿verdad? El fundamento es Cristo Jesús. Y dice la Biblia que nosotros como cristianos, como miembros de su cuerpo, tenemos que sobreedificar en el edificio de Dios. Y nosotros somos el edificio de Dios. Pero alguien dice, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque es muy aburrido, que pereza, que todas esas canciones que cantan. Yo creo que el aburrido eres tú, de que no le gusta venir. Y por eso yo sé que alguna gente se ha ido, ¿verdad? Y
Y dice, no, es que aquí, bueno, por lo menos allá, cuando estábamos allá en San José, experimentamos algunas veces esto. No, es que yo voy primero al culto de alabanza de esa iglesia y después vengo aquí, de la iglesia de nosotros, para escuchar la palabra de Dios. Porque sí es palabra de Dios, pero no me gusta la música. El diseño que Dios nos ha dado es edificar el cuerpo de Cristo. Y sabe que muchas iglesias caen en este error, pensando, vamos a hacer aquí una noche de espectáculos y vamos a traer aquí, vamos a echar humo aquí debajo de las bancas porque a la gente le gusta esto y vamos a apagar las luces y vamos a sentir el Espíritu Santo ahí que nos rodea, y muchas veces la gente anda buscando esas cosas. ¿Por qué? Porque es puro entretenimiento. Es puro entretenimiento. Hace algunos años, yo creo que ya les he contado esto, que hace algunos años en Estados Unidos, algunas iglesias, ¿verdad? Con esos edificios enormes, ¿verdad? Contrataban, como decir, los ex-nights, ¿verdad? Contrataban a estos que les gusta andar en motos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora podemos traer un montón, ¿verdad? De esos que andan en motos en la calle. Pero venían aquí, por ejemplo, venían aquí y montaban tarimas y entonces la gente venía en motos y hacer todas esas piruetas y todo esto. Para atraer a los jóvenes a la iglesia, porque la iglesia es muy aburrida. Pero este no es el propósito que Dios quiere para con nosotros. El propósito por lo cual Dios nos ha diseñado no es para entretenernos. El entretenimiento no es que es pecado, pero no dura. ¿De qué te sirve saber que alguien hizo piruetas en la moto ahí en la iglesia el día siguiente? Cuando tengas que enfrentarte a la realidad, cuando tengas que enfrentarte a la tentación, es la palabra de Dios que te va a cambiar, no eso. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la otra cosa por la cual Dios preparó estas buenas obras es para que anduviésemos en esas obras. Andar, ¿verdad? Esta palabra dice para que anduviésemos. Andar quiere decir caminar, avanzar, marchar. Lo opuesto de andar es detenerse. ¿Verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que andemos en esas obras. Dios no quiere que corramos en esas obras. Dios quiere que ese sea nuestro estilo de vida. Dios quiere que andemos en esas obras. Dice Colosenses 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a agradar a Dios cuando nosotros le obedezcamos. Y alguien dice, vea, es que hay una necesidad de maestros, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Hágalo. No nos podemos equivocar, porque ese es el diseño que Dios nos ha dado. Y entonces ahí, sirviendo a Dios y haciendo las buenas obras, vas a encontrar tu parte ahí en el cuerpo de Cristo. Vas a decir, hijo, para eso yo fui creado. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. Pero si nunca lo intentas, nunca vas a entender. Dice también, entonces, ¿cómo es la manera en que lo hacemos? A través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice un pasaje que bien conocemos. Es en segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y perfecto no es sin pecado, perfecto simplemente es enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a la palabra de Dios para prepararnos, para hacer las buenas obras que Dios nos ha dicho, nos ha dejado. Y hermanos, para hacer cualquier cosa, piénsalo, para hacer cualquier cosa tienes que prepararte.
¿Verdad que sí? Para ir a trabajar, ¿verdad? No vas a trabajar en pijama, ¿verdad que no? ¿Verdad? Especialmente si trabajas en el campo, ¿verdad, Randall? Si usted trabaja ahí, no vas a llegar con chancletas, ¿verdad? Tienes que ponerte unas buenas botas, ¿verdad? Con punta de acero y todo esto. ¿Por qué? Porque si llegas ahí, bueno, te van a devolver, ¿verdad? Pero igual, hermanos, vea, para cocinar también. Para cocinar usted necesita prepararse, ¿verdad? Y usualmente los hombres, si vamos a cocinar un par de huevos, por lo menos necesita quitarse las lagañas, ¿verdad? Y eso es prepararse, ¿verdad? Las mujeres tienen que amarrarse el pelo, ¿verdad? Y poner un tenedor ahí, ¿verdad? Para que no se le caiga a la comida. Usualmente, ¿verdad? También, si haces ejercicio, también tienes que prepararte. Tienes que ponerte unas buenas tenis, tienes que, no sé, echarte cofal, echarte aquí, y ya cuando vas a caminar, ya has pasado como una hora, ¿verdad? Tratando de prepararte. También dice la Biblia que, dice, hablando de esto, de la preparación, dice Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y dice, y su esposa se ha preparado. ¿Verdad? Cuando vamos a una boda, ¿verdad? Usualmente la novia viene bien preparada, ¿verdad? Es muy raro ver a la novia si no está preparada. Y entonces, según este versículo, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es la esposa de Cristo. Y va a haber un día en el cual estemos delante de todos los ángeles, delante de Dios, preparados como una esposa para Cristo. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿O simplemente no te importa? La Biblia dice que tú eres la esposa de Cristo. ¿Te estás preparando para eso? ¿O simplemente no, vas a llegar al día de tu boda y sin prepararse? Dice Salmo 119, versículo 98 al 100, dice, me has hecho más sabio. Dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y cuando pensamos en esto, es alguien que pasa tiempo en la Biblia, meditando lo que Dios quiere, preparándose. Y de esta manera vamos a ser preparados para toda buena obra. También el Espíritu Santo nos guía y nos enseña las palabras de Dios. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, hermanos, es importantísimo prepararnos en la palabra de Dios para que cuando llegue el momento, para que cuando llegue ese momento en el cual Dios te ha diseñado, el Espíritu Santo te recuerda las palabras de Dios. Y así es como actuamos en su poder. Entonces, de esta manera es como nos preparamos para toda buena obra, a través de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Ahora, estudiando un poco esto, hay algo que aparece en la carta a Tito, ¿verdad? Y es algo sumamente interesante, y con esto vamos a terminar. Hay una guía para esto de las obras, y uno hasta que lo ve, híjole, ¿por qué antes no lo había visto? ¿Verdad? Pero dice así, en primer lugar, Tito 2:7. Es más, yo quiero que lo busquemos para estar hablando de lo mismo. Después de 2 Timoteo está Tito. Tito capítulo 2, versículo 7 dice, presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pudiéramos decir nosotros que tenemos, no sé, varios años de estar en esta iglesia, tal vez. Pudiéramos decir nosotros que somos en todo ejemplo de buenas obras. Yo creo que no, ¿verdad? Podemos compartir, dice, en la enseñanza, muéstrese íntegro, ¿verdad? Porque es algo que usted recibe, si usted se está preparando la palabra de Dios y usted pasa por la Biblia y, híjole, mira, aquí está este versículo, yo quiero compartirlo con otros. Eso es enseñanza, porque es algo que Dios te da para mostrarte íntegro también. Entonces, podemos compartir lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra a través de un devocional, mostrando integridad. Y sabe, yo sé que, y esto hablo aquí a los hombres, hemos escuchado algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo las mujeres hacen sus devocionales y vienen y lo comparten. Podemos escuchar a los hombres también. Y yo creo que eso es lo que más necesitamos en este momento. A hombres comprometidos con integridad. Y dice, con seriedad. ¿Qué es serio? No es venir aquí, yo soy serio, voy a mostrar la palabra de Dios. Mostrándose serio en lo que usted hace. No es vacilando. Es decir, alguien dice, yo voy a llegar y nunca llega. Entonces uno dice, me está vacilando. Alguien dice, yo voy a llegar temprano y llega tardísimo, me está vacilando. ¿Verdad? No sé si usted ha tenido esa experiencia que está esperando a alguien en la casa, ¿verdad? Para que arreglen el internet, ¿verdad? Y dice, yo voy a llegar a las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde y nunca llegó el hombre. Y dice, me está vacilando, no es serio. Pero así somos con Dios nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso en nuestro trabajo? Porque el trabajo lo agarramos en serio. Porque si no lo agarramos en serio, nos echan. Y ya, no nos pagan. No tenemos dinero. Pero para las cosas de Dios, hay que mostrarse serio. Dios dice, yo voy a llegar y llego. Eso es serio. Dice, en primer lugar, entonces, podemos ser ejemplo de buenas obras. Y eso es un ejemplo. Simplemente venir temprano a la iglesia para saludar a los hermanos, para decir qué es lo que hay que hacer. Eso es serio. Y eso es ejemplo también. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Somos celosos por hacer las cosas de Dios? Celosos por levantarnos temprano para leer la Biblia, para orar por los hermanos, celosos para venir a ayudar a la iglesia. ¿O somos celosos por contar chismes? ¿Somos celosos por la televisión? ¿Somos celosos por simplemente estar aquí todo el día en el teléfono? ¿Celosos por TikTok? Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo que tiene que pasar con nosotros es que por lo menos, hermanos, si usted quiere llevarse algo para su casa, que por lo menos esté dispuesto para toda buena obra. Dispuestos para ir a evangelizar, dispuestos para venir a servir a Dios, ayudando a otros, dispuestos a enseñar a otros hermanos. Si usted pasa tiempo en su Biblia y si Dios le enseña algo y usted lo puede compartir, eso es estar dispuesto a toda buena obra, porque el discipulado es una buena obra. Y luego dice también Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios
Dice, para que los que creen en Dios, ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo hay que creer en Dios? Dice, Señor, sálvame con fe para que Dios me dé su gracia. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Sabe que los cristianos deben de ocuparse en buenas obras? Y esta es una evidencia de que son cristianos. Nosotros no podemos ver el corazón, ¿verdad? Yo sé que hay personas que hacen cosas que uno dice, híjole, es cristiano, pero tal vez no. Pero una evidencia de querer, de ser cristiano es querer hacer buenas obras, estar dispuesto. Por ejemplo, y la última cosa, dice Tito 3:14, y aprendan también los nuestros, ¿de quién están hablando? De cristianos. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? Dice, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hasta para ayudar a otros hermanos que están pasando por necesidad. Y si ayudamos, son buenas obras a Dios. Y Dios las ve. Y por lo tanto no tenemos que estar diciendo, sí, pero vea que yo lo vi allá tomando el autobús y entonces quiere decir que tiene dinero y entonces ¿para qué anda pidiendo plata? Que se pueda trabajar. Dios no te va a juzgar por eso. Tranquilo. Dios te va a juzgar, o el Señor te va a juzgar por las buenas obras. Por supuesto, tenemos que entender que no vamos a ser juzgados por el pecado, ¿verdad? Si nosotros morimos, vamos a ir al cielo porque Cristo nos resucitó, nos dio vida eterna y nosotros tenemos fe en Él. Dios nos da su gracia. Pero hasta para ayudar a alguien que está en necesidad, Dios lo ve como una buena obra. Y muchas veces yo sé que hay algunos que no están dispuestos a hacer eso. No, es que no se lo merece. Eso es lo que merecemos nosotros. Merecemos otra cosa, pero Dios nos da su gracia. Y Dios no te está pidiendo que no pagues el recibo de la luz, que no pagues nada de esto. Dios te está pidiendo que ayudes. Y cuando tenemos casos de necesidad entre nuestros hermanos, que a veces lo hay, el corazón que Dios quiere es, sí, yo tengo esto, yo voy a ayudar. Y Dios lo ve. Y ya, y punto. No decir, pero es que usted no estuvo trabajando. Dios lo ve. Y ya, eso es todo. Y eso es un ejemplo de buenas obras. Entonces, hermanos, para terminar, hemos visto que hemos recibido la vida eterna por la gracia de Dios. Es un regalo. Recibimos su gracia por medio de la fe sin merecerla. Y una vez que entendemos todo esto, Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que nos pongamos a trabajar para Él. Que estemos dispuestos a hacer buenas obras. Y estas buenas obras tienen que ver con evangelismo y discipulado. Hasta para ayudar a una persona te dan puente para discipular. Entonces, vamos a terminar con una pregunta. ¿Qué más necesitamos para servir a Dios? Para ponerte a trabajar en esas buenas obras. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Dios te ha dado todo. Dios te dio vida en Cristo. Dios te dio el perdón de pecados, la salvación, la seguridad eterna, el Espíritu Santo, su palabra, una familia en Cristo para que nos motivemos también a las buenas obras. No necesitamos nada más excepto estas cosas que vemos en Tito. Ser ejemplo en buenas obras, ser celoso por esas buenas obras, estar dispuesto a esas buenas obras. Y es como cuando, yo no sé si todos aquí saben nadar, ¿verdad? Pero cuando ibas a aprender a nadar, usted dice, sí, ahí está el mar, ahí está la piscina, pero yo no sé nadar. Y alguien dice, no, usted tiene que agarrar una técnica, ¿verdad? Afuera del agua, ¿verdad?
Usted tiene que agarrar una técnica, tiene que hacer estos brazados así, o tiene que tirarse de panza aquí, que allá, esto que el otro. Pero si nunca te tiras al agua, nunca lo vas a aprender. Y así son las buenas obras, hermanos. Muchos cristianos dicen, pero yo quiero hacer esto, pero tírese al agua, inténtalo. Y ahí vas a decir, gracias Señor, gracias, porque yo sé que este es mi diseño. Hermanos, en una iglesia, el pastor no lo hace todo. Y yo como pastor les hablo, ¿verdad? Esta mañana ahí. En una iglesia el pastor no lo hace todo. En una iglesia la esposa del pastor no lo hace todo. En una iglesia los hijos del pastor no lo hacen todo. O algunos cuantos líderes hacen todo. No. Cuando uno ve esto en una iglesia es porque uno dice, hay algo que anda mal. O el pastor no deja hacer nada, ¿verdad? Porque yo sé que a veces es el caso, ¿verdad? Que hay unos pastores que no dejan hacer nada, que ellos lo hacen todo hasta cortar el zacate. Pero si estamos tratando de glorificar a Dios, si estamos tratando de hacer buenas obras, hay espacio para todos. Y lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a hacer esas buenas obras. Si usted es cristiano, dígale a Dios, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga esta semana? Prepárate en la Biblia, obedece al Espíritu Santo y venga con una buena actitud para servir, para saludar a alguien, para ayudar a alguien. No vengas con una actitud de no se lo merecen. No, eso no ayuda. Lo que ayuda es que todos estemos dispuestos a hacer buenas obras para el Señor. Esas obras no nos salvan, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Para eso Dios nos ha hecho. Vamos a orar.